Seguimos presentando distintos puntos de vista en torno a la reforma energética. En la línea telefónica, Francisco Funtanet, presidente de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales. Francisco Funtanet, buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Guadalupe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Nada, una disculpa, sé que te entrevista estaba para ayer, pero bueno, la señal de los teléfonos no tiene palabras de nuevo. Pero ya estamos hoy aquí. Ya estamos aquí, sí, eso es lo importante. Francisco, cuéntanos, ¿cuál es tu posición con lo que por lo menos se ha presentado en materia constitucional de esta reforma energética? Sabemos que las cosas pueden cambiar en las leyes secundarias, pero hasta ahora, ¿cómo ves esta reforma? Mira, la veo bien, por supuesto, cualquier propuesta que entre al Congreso debe y seguramente será enriquecida, pero lo que sí estoy cierto es que México requiere de una reforma estructural en materia energética, ligada después a una reforma estructural en materia no solo fiscal, sino hacendaria. Y bueno, a la hora de también de procesar la reforma financiera, dotaremos al país sin duda de mucho mayor competitividad, mucho mayores oportunidades a la hora de tener energéticos a precios más competitivos, garantizar el abasto de energéticos y por supuesto, reducir costos. Preguntarte, Francisco, ustedes hablaban de que los industriales están listos para invertir. Platícanos de esta inversión que se anunció de $7,000 millones. Es correcto, Guadalupe. Mira, derivado de las alertas críticas y de que no había una certeza en el abasto de gas natural, estos $7,000 millones de diversas industrias, de diversas compañías, tan solo del estado de Monterrey son 5,500, se habían visto frenadas o detenidas. A la hora que CONCAMIN y el gobierno de la República hacemos un plan estratégico que nos tardamos 9 meses en diseñarlo y en poderlo implementar, y a la hora que el presidente de la República da la certeza a la industria nacional de que vamos a tener gas en una etapa, que es 29 cargamentos inyectados por el puerto de Manzanillo y por el puerto de Altamira, 29 buques de gas licuado. En una segunda etapa, bueno, pues un fortalecimiento de los ramones y del sistema de gasoductos nacional, lo cual, bueno, son 2,620 kilómetros de ductos. Esa es una segunda etapa. Esto da certeza y esas inversiones, bueno, pues prosperan y se aterrizan en el territorio nacional. Muchas de ellas son inversiones nacionales, en su mayoría, en un 70-80%. Lo demás es inversión extranjera directa, pero bueno, generarán sin duda empleo, y esto es tan solo derivado del anuncio de la estrategia en materia de gas natural. Imaginemos con una reforma energética, la cifra se vería potenciada de manera sustantiva, y bueno, ya no te digo con todas las reformas estructurales que dotarían a México de mucho mayor competitividad y permitirían tener mucho mayores tasas de crecimiento que las que hoy tenemos. ¿Qué opinas de las posiciones que señalan que esta apertura en la industria petrolera y en la industria eléctrica equivale a entregar el patrimonio nacional a extranjeros? Yo difiero, creo que es un discurso netamente mediático e inclusive absurdo. ¿Por qué? Porque, a ver, el marco jurídico que tenemos hoy como país, Pemex, te pongo tan solo, Sergio, el ejemplo del gas. Pemex no tiene capacidad para extraer gas, y a lo mejor tampoco el interés de extraer mucho, porque el barril de petróleo está a $106 y el millón de BTUs a $3.40. Yo, si fuera la pared estatal, también me enfocaría a sacar el petróleo, el cual contribuye de manera muy importante a las finanzas nacionales. Pero la única empresa que puede explorar y extraer y conducir el gas es Petróleos Mexiquenses, es Pemex. Y es absurdo e irónico que un país que estamos llenos de gas en el subsuelo, estemos importando 1/3 del gas que consumimos. Yo le quiero recordar al auditorio que el 60% de la industria depende de manera muy importante o casi total de este hidrocarburo. Entonces, a la hora de tener un marco jurídico, una reforma energética que permita la inversión privada sin que el Estado pierda el dominio y la rectoría de los hidrocarburos, bueno, dotaremos al país de mucho mayor competitividad de energéticos, particularmente el tema del gas.
a la hora que hay 3 grandes consumidores de gas en México y mucha gente del auditorio lo sabe, que es Petróleos Mexicanos, que es Comisión Federal, porque es también indispensable este hidrocarburo para generar electricidad. Y en un 18% es la industria nacional, ocupa el 18% del total del gas. ¿Qué pasa? Es a la hora que tengamos suficiencia de gas, y por qué no pensar en exportarlo, pero a la hora que tengamos suficiencia de gas, el costo de hacer energía o de generar energía va a ser mucho más barato, y también se va a ver reflejado pues en los recibos de las casas de todos los mexicanos. Francisco, escuchamos que se necesita inversión, que se necesita conocimiento y que se necesita tecnología por parte del secretario de Energía, pero también escuchamos por parte de Martí Batres de Morena que no es cierto que necesitemos todo esto que venga del extranjero, porque lo tenemos aquí, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, porque Pemex a lo largo de estos años pues ha instrumentado y se ha preparado con tecnología. ¿Cómo ves tú? Yo tan solo le recuerdo al auditorio que si esta reforma la hubiéramos hecho hace 15 años, muy probablemente hoy por hoy, sin duda tendríamos autosuficiencia de gas, y muy probablemente estaríamos exportando gas. Tan solo de referencia, el shale gas o el gas liquitas, como se llama aquí, en Estados Unidos fue un paliativo muy importante para poder contener la enorme crisis de 2008 y 2009. Gracias en muy buena medida a este recurso, lograron amortiguar los efectos de la peor crisis económica de la cual tenga registro la historia. Fue como Estados Unidos encontró la forma de poder generar inversión y empleo en una muy buena medida, acompañada de otras muchas más. Entonces yo creo que me gustó mucho una reflexión que me hicieron. Si tú tienes un árbol de limones, un limonero, está muy alto, y llega tu vecino o algún amigo y te dice, oye, te presto la escalera, te presto el exprimidor, te doy agua y vamos a vender agua de limón, no quiere decir que los limones dejen de ser tuyos. Los hidrocarburos en ningún momento se ha pensado en que dejen de ser propiedad de la nación mexicana. Y la industria va completamente a favor de que la rectoría y el dominio sobre los hidrocarburos lo tenga el Estado mexicano, pero esto no quiere decir que no seamos creativos y que como país no tengamos la capacidad para poder sacar mucho más petróleo, sacar mucho más gas, y eso también se transfiere en recursos públicos, dotando a Pemex de un régimen fiscal y que Pemex decida dónde invierte, pero también Pemex paga impuestos, y esto es mucho más de recurso económico para el gobierno, lo cual indiscutiblemente se traduce en infraestructura, y esa infraestructura se traduce en competitividad. Bueno, pues yo quiero agradecerte el que hayas tomado esta llamada y que nos hayas presentado tus puntos de vista, Francisco. Al contrario, Sergio, Guadalupe, y un llamado de veras a los señores legisladores. Tienen la oportunidad histórica de verdad dotar a México de competitividad, de un marco jurídico adecuado, de permitirle a la presente y a las futuras generaciones crecer a mucho mayores tasas y poder generar los empleos que los mexicanos demandan. Nuevamente una disculpa, la señal de los teléfonos no tiene palabra de honor, pero me dio todo el gusto del mundo y es un privilegio estar en el programa de ustedes. Muchas gracias, hasta luego, Francisco. Muchísimas gracias. Buenos días, hasta luego.